Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde, como se los prometí, voy a responderle las preguntas que me habían realizado en el video que subí, que van a ver en pantalla a continuación. En este video donde respondo sus preguntas, quienes participaron, quienes se sumaron, la verdad que no di mucho tiempo, no significa que quien quiera hacer sus preguntas, si se juntan varias, puedo crear otro video para responderlas, yo encantado. Bien, acá yo tengo las preguntas, así que vamos a empezar de abajo para arriba. Primero en principal, por más que seguramente haga reflejo y no me vean con claridad los ojos, necesito los anteojos para leer. La pregunta de Francisco Solarzano dice, mi pregunta es la siguiente, ¿qué tanto se pueden involucrar las aplicaciones de desarrollo que existen actualmente como C, más que aplicaciones, lenguaje de programación? C, Java, Python, por mencionar algunas, en el sector automotriz. Me refiero a controlar desde la PC o desde algún lugar remoto tu automóvil. En realidad esa pregunta, sinceramente, desde el rubro automotriz no tengo experiencia, pero sí te puedo decir, de hecho, no creo que sea casualidad los lenguajes que vos mencionaste. Yo lo veo más desde el lenguaje máquina, de bajo nivel, por así decirlo. Tendría que ser un lenguaje más orientado a C++, Python. Son lenguajes que tienen capacidad de procesamiento mucho más rápido. Pero en realidad la recomendación que yo te puedo dar, más que un lugar remoto tu automóvil, que hoy se sabe que los automóviles existen automóviles inteligentes, donde seguramente ya la propia fábrica automotriz te debe brindar herramientas para manejar o rastrear o lo que quieras hacer desde la PC. Te podría recomendar sumergirte en el mundo de Arduino. Con Arduino justamente puedes vos crear autos como para chicos, digamos, en donde vos con un control remoto lo puedes comandar, por así decirlo. Y es OpenSure y si no mal recuerdo los lenguajes de programación para Arduino eran C++, JavaScript y creo que hasta PHP. A ver. Tan sencillo como Don Google. Reproduciendo la misma búsqueda que acabo de hacer yo, podrían sacarse la duda. ¿Ven? C Sharp, Python, son los dos lenguajes para Arduino. Si te interesa sumergirte en ese mundo, la verdad que te sugiero eso. En relación a Pablo Tilota, un amigo instructor que parece que se comió a piñón fijo porque estaba chistoso, me preguntó, él cree que me corté el pelo y en realidad me estoy quedando calvo, ese es el problema, yo no me corté el pelo. Después Adalberto, un gran amigo, me pregunta, además de Python, ¿qué otro informática? Que en realidad se refería a, además de Python, ¿qué otro lenguaje de seguridad informática recomendaría? En relación a seguridad informática, más que un lenguaje de programación, les diría que es importante saber programar, independientemente al lenguaje de programación, sino en tener conceptos, porque el tema de la programación es lo siguiente. Si ustedes entienden qué es una estructura de control, qué es polimorfismo, qué es herencia, programación orientada a objetos, entienden la lógica programativa independientemente de las palabras que les acabo de decir, que quizá algunos si no están en el tema pueden asustar entre comillas, yo les diría que aprendan la lógica programativa. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he administrado servidores, eh, con el lenguaje, con determinados algoritmos de programación, he determinado directamente acciones automatizadas dentro del servidor. Y la realidad es que en el mundo informático, sea seguridad informática, desarrollo, en el mundo IT es transversal la programación. Siempre es muy útil manejar la lógica programativa en nuestras vidas. Hoy en día se le está enseñando programación a los chicos de primaria y en algunos países hasta en jardín. Entonces es algo que realmente es útil saber. El conocimiento no ocupa espacio. Y igual que le iba a mencionar otra cosa, y ahora cuando me acuerdo se las menciono, que es muy útil también esto, les iba a decir. Es muy importante también saber Linux. Hoy en día existen grandes herramientas, servidores, sistemas operativos de servidores, en sistema Unix, llámese Linux, que puede ser Fedora, Debian, Ubuntu,
etcétera, que es muy útil saber Linux. Sinceramente les recomiendo, y hasta para el mundo del desarrollo es útil saber los comandos de Linux, porque en algún momento les va a tocar usar un servidor para hacer una implementación en un lenguaje, en un servidor de desarrollo. Así que si me preguntan más que un lenguaje, les diría que aprendan Linux. Linux se puede, con Bash scripting, se pueden automatizar tareas y procesos. Realmente es muy útil. Tiene muchas medidas de seguridad, como conexiones SSH, etc. Es muy útil. Luego, AJ escribe, vamos a poner los anteojos. Buenas tardes, ¿cómo crees que es la mejor manera de llamar la atención de una empresa a la hora de postularse a X puesto? ¿Y cuál es tu propuesta de valor como profesional? Me dice desde Argentina. Una interesante pregunta, sobre todo por la mención del país, porque lamentablemente en Argentina, un país tercermundista en el cual yo vivo, la diferencia es que encima donde yo vivo es una provincia apartada de la capital, vivo en Neuquén capital, en donde si ya el país es tercermundista, en la provincia en donde yo vivo las oportunidades IT no es lo que más fomentan, o no por lo menos cuando yo empecé hace 14 años atrás. Hoy en día un poquito cambió, pero la realidad es que en proporción a lo que se ofrece laboralmente acá, a Buenos Aires, por ejemplo, es el 2%. Y ahí tenés un punto muy importante. Todo radica también en base a dónde vivís, el país y la provincia. La manera de llamar la atención de una empresa, yo creo que es muy importante la imagen digital, la presencia digital. Créate un LinkedIn, tener una página web, porque por más que vos no seas desarrollador, vos puedes tener tu portafolio o las maneras a través de las cuales demostrar tu conocimiento con una página web y con un blog, donde vos puedes escribir sobre el phishing, bueno, sobre diferentes temas de seguridad informática. Y en relación a lo de la propuesta de valor como profesional, yo me doy cuenta que la pregunta en realidad quizá va más justamente a la búsqueda laboral. En el contexto de una entrevista laboral, lo primero que te puedo aconsejar es conocer muy bien la empresa para la cual estás yendo a una entrevista. Me refiero a conocer su visión, misión, antecedentes. A mí me ha pasado ir a entrevistas laborales en donde en la entrevista les mencionaba vulnerabilidades que les había encontrado en su página web. Y eso es un muy buen comienzo, hay que hacerlo contacto porque algunas empresas son sensibles, más hoy con cuestiones legales. Pero es un interesante paso porque claramente demostras un interés, que estudiaste la empresa para la cual ibas y encima fuiste capaz de encontrar vulnerabilidades. Esa me parece una muy buena manera de llamar la atención y de una propuesta de valor como profesional. Luego Aníbal dice: Álvaro, buenas tardes. La primera pregunta dice: ¿qué se necesita para trabajar profesionalmente en seguridad informática? Gran pregunta. Depende qué parte de la seguridad informática te quieras dedicar. Yo tengo la ventaja de tener tantos años en el rubro. He pasado por diferentes áreas en donde yo hoy conozco los pros y los contras a nivel de seguridad informática que existen en diferentes áreas. Entonces yo conozco muy bien al usuario y puedo entender cómo piensa el usuario. ¿Qué se necesita para trabajar? Depende en qué situación también te encuentras actualmente. Si estás estudiando, siempre es útil o ser autodidacta, como ya lo he mencionado en otros videos, ser autodidacta, o lo hago estudiar en la universidad. Y obviamente nunca dejar de aprender. Es más factible que aprendas cosas fuera de la universidad, pero la universidad también te da un conocimiento. Dependiendo del país en donde vivas, es muy factible que te pidan certificaciones. Yo la verdad que una certificación que te recomiendo es la CEH. Si lo buscan así como lo estoy googleando yo, van a encontrar un montón de información y lugares donde lo pueden aprender y hasta certificarse. Siempre tener estos papeles, por más que no es lo que a mí más me simpatiza, la realidad del juego, de la vida y de cómo funciona el mundo. Así que ese es un buen comienzo por donde empezar. El poder rendir y hacer estas certificaciones o el desempeñarse de una manera efectiva y profesional en un trabajo de seguridad informática es muy probable que lo logres capacitándote por fuera, más que a través de estos medios, pero insisto, son las reglas del juego. ¿Cómo puedo empezar para ser profesional en seguridad informática? Te lo acabo de responder.
¿Cuál es la mejor ruta para empezar en temas de ethical hacker? Acá también depende por dónde quieras empezar. Yo les he mencionado cuestiones de ruta de aprendizaje, marcándolo desde mis cursos de seguridad informática. La realidad es que tenés que tener particularidades o aspectos en tu personalidad que hagan que seas una persona curiosa, que te interese investigar, que te gusten los problemas y busques resolverlos. Por ahí tienes que empezar en realidad. Tenés que encontrar la manera de ser como más autodidacta y no importa por dónde empieces en realidad. Todo lo que vos vayas aprendiendo, de algo te va a servir. El conocimiento no ocupa espacio. Yo empecé trabajando en soporte IT y no tiene nada que ver con seguridad informática y hoy me es muy, muy útil para encontrar vulnerabilidades, por ejemplo. Robert Campos pregunta, ¿para especializarte en seguridad informática se necesita aprender un lenguaje de programación específico? No, se parece mucho a la primera pregunta con la que arrancamos. Es importante saber programar, la lógica programativa. Lenguaje de programación sí es cierto que en seguridad informática se escucha mucho Python porque se crean scripts. Es un lenguaje muy cómodo para trabajar en seguridad informática. Si me preguntás, te recomendaría Python. ¿Cómo andás, Álvaro? Me gustaría que comentaras tu experiencia como instructor alrededor de Udemy, desde cómo empezaste, cuánto se gana. Bueno, en este video, yo tengo un video, de hecho se lo voy a mostrar ya mismo, en donde hablo de esto. Muy bien ahí por sumarse, ya van 2.160 suscriptores, suscríbanse al canal. Ya que estamos en la oportunidad. Bueno, de hecho yo, de esto que acá me está preguntando Nicolás Díaz, lo hablo acá, en este video. ¿Cómo ganar dólares a través de internet? Lo menciono por acá. Bueno, esto ya se ha quedado medio viejo, pero si se fijan, yo acá explico todo lo que gana. ¿Cuánto se puede ganar con esto? Bueno, acá ven los valores en base a los meses. Este video igual ya es viejo, creo en septiembre. Pero acá tenés una muy buena idea y se los comparto al 100% a todos los detalles y de hecho he creado una serie de videos en relación a este tema. Te sugiero que lo veas. ¿De qué manera te lo puedo resumir? Yo empecé hace 1 año y 2 meses. Empecé manteniendo mi entorno laboral al mismo tiempo, trabajaba en la policía, en cuestiones de seguridad informática, desarrollo, TICs, forense, y al mismo tiempo mantenía Udemy. Fui creando videos, la verdad que jamás me imaginé obtener los resultados que hoy tengo. Empecé con el simple sentimiento de compartir lo que sé para ayudar a otras personas. Insisto, jamás me imaginé llegar a este punto. Empecé con 0 seguidores, 0 suscriptores, 0 estudiantes, no me conocía a nadie y hoy ya llevo más de 32.000 estudiantes. Te invito a ver el video de recién. Si no lo llegas a encontrar, comentame en este video y yo te paso la URL, no tengo ningún problema. Stalin pregunta, sé que no me estoy poniendo los anteojos, me estoy haciendo el esfuerzo de leerlo sin los anteojos. ¿Cómo aplica correctamente seguridad informática a seguridad al momento de desarrollar sitios y aplicaciones web? Por ejemplo, ¿cómo evitar o reducir el riesgo de ataques de SQL injection? Yo tengo también un video en relación a esto donde comparto, voy a volver a abrir los videos, comparto un ataque que me habían hecho en mi página web, que está acá. Atacaron mi página web y ¿dónde está? Acá está. Y acá pueden ver qué intentaron hacer. Intentaron inyectarme un código malicioso desde Canadá. Y bueno, yo tengo un script en mi página. Acá comento todo qué sucedió, cómo me defendí, etc. Y encima esta pregunta es otro video que voy a subir mañana, que hablo justamente de seguridad informática en el desarrollo. Pero para responderte, Stalin, te digo que la manera de aplicar correctamente seguridad al momento de desarrollar sitios es las buenas prácticas del desarrollador. Hay estadísticas que dicen que hay lenguajes que son más seguros que otros, pero la realidad es que eso yo lo entiendo como depende si el lenguaje es fuertemente tipado o no y las mañas del desarrollador que haya generado.
También depende si usas un framework. Si usas un framework y es uno bastante actual, es muy probable que ya traiga sus propias medidas de seguridad, sobre todo para cuestiones de SQL injection que mencionabas. Y también depende si usas un CMS. WordPress es uno de los más conocidos y existen un montón de plugins para aplicar seguridad informática. Aún así te recomiendo, mañana yo voy a subir un video hablando de este tema. Y señor Hacker, que ya son las últimas preguntas, me dice 3 preguntas. ¿Qué se necesita para trabajar profesionalmente en seguridad informática? Es algo que ya respondí de cierta manera en las otras preguntas. En base a su experiencia, ¿cuánto es el sueldo promedio de un técnico de seguridad informática en IT? Depende mucho del país, bueno, en dólares. Depende mucho del país y el rango. Si estamos hablando de un promedio, el más básico, estamos hablando de $1.200, $1.500. El que arranca junior, digamos, lo más bajo que se puede bajar. ¿Es difícil entrar a trabajar en la policía cibernética? Depende del país en el que vivas. Concretamente, en mi experiencia, yo tuve una entrevista, no conocía a nadie dentro de la policía, no tenía ningún familiar. Esto lo menciono porque en muchos lugares se rige mucho por si tienes un familiar o un conocido, es más fácil entrar a trabajar a cualquier lugar, no solo a la policía. En mi caso no fue así. Tuve una entrevista, tuve la suerte de quedar y mientras fui trabajando me fui ganando las oportunidades y el lugar que pude tener. Si es difícil entrar a trabajar, no te lo puedo decir porque son muchos los factores que dependen. Oportunidad, suerte, formación, tomar las decisiones acertadas en el momento. Yo lo que sí te garantizo es que si te lo propones y lo buscas y sos constante, estoy seguro que lo vas a lograr. Tenés que evaluar las variables del país en donde vivas y la provincia, o tu ciudad me refiero. Bien amigos, esta ha sido la última pregunta. Espero que les haya gustado. Reitero, si dejan nuevas preguntas yo las voy a tener en cuenta. Por lo general puedo grabar más fácil los fines de semana, así que cuando pueda las grabaré a las respuestas. Espero que les haya gustado el video. Les dejo un abrazo digital.